Hola a todos y bienvenidos a mi canal, soy el Boji y hoy vamos a ver el retoque básico de belleza. Te enseñaré dos herramientas claves, el tampón de clonar y el pincel corrector. Pero, ¿qué diferencia hay realmente entre los dos? Con el tampón de clonar tendremos que elegir una muestra que encaje a la perfección con las zonas que queremos retocar, mientras con el pincel corrector no importa el color que tenga la muestra, cuanto que la textura sea adecuada. Una vez abierta nuestra foto en Photoshop, la primera cosa que tenemos que hacer es crear una nueva capa vacía. ¿Por qué una capa vacía? Porque si vamos a duplicar el fondo, notaremos que ya estamos duplicando el tamaño de nuestro archivo. Lo que queremos es retocar de manera inteligente. El archivo tiene que pesar lo menos posible y sobre todo tenemos que hacer un retoque no destructivo. Pero, ¿qué significa realmente no destructivo? Pues que con nuestro tipo de retoque tenemos que tener siempre la posibilidad de poder volver atrás sin necesidad de retocar de nuevo todo. Imagina que hemos retocado unas fotos de un shooting, que puede ser de una campaña, de un editorial, lo que sea, y la enseñamos al cliente o al fotógrafo y nos dice: mira, sí, me gusta el retoque, pero quiero, yo que sé, que le cambies el color, o que le has quitado un lunar a la modelo y quiero que se lo vuelvas a poner. ¿Qué pasa? Que en función del tipo de retoque que hemos hecho nos costará más o menos recuperar ese lunar. Un ejemplo de retoque destructivo podría ser este mismo. Hacemos un nivel tono saturación, cambiamos el color de la imagen, luego vamos a retocar quitando ese lunar o ese lunar y yo que sé, este lunar, un granito. ¿Qué pasa si ahora queremos cambiar el color? Porque no nos gusta más. ¿Qué? Borramos este nivel y nuestro retoque se verá afectado. Por eso es importante saber cómo retocar y tener un buen flujo de trabajo. Ahora vamos a ver en particular cómo usar de forma correcta el pincel corrector y el tampón de clonar. Vamos a crear ahora nuestra capa vacía, capa 1. Esta capa la vamos a llamar RT y en esa capa vamos a hacer todo el retoque básico, o sea, todo el retoque con pincel corrector y tampón de clonar. Nos acercamos un poquito. Cogemos nuestra herramienta pincel corrector, tecla J, y es muy importante que la muestra sea en la capa actual y inferior. ¿Por qué? Porque si estamos en capa actual no haremos nada. Entonces, actual e inferior. Importante que el tamaño del pincel sea del mismo tamaño de nuestra imperfección. Aquí hago mi muestra y voy a retocar. De manera similar, esta imperfección vamos a reducir un poco el tamaño del pincel y así. Lo mismo, por ejemplo, esto. Ok. Es muy importante entonces cambiar siempre nuestra zona de muestreo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, mi zona de muestreo es aquí y retoco aquí? Que como podéis ver, lo que me llevo es solo la textura, ¿vale? Pero de todas formas tenemos que cambiarla, porque evidentemente la textura de la piel no es la misma en esa zona de aquí que en esa que está cerca de los labios. Voy a retocar un poco yo rápidamente, quito un par de pelos de aquí. Todo con el pincel corrector, ¿vale? Ok, ahora quiero enseñaros cuándo es mejor usar el tampón de clonar. En zonas difíciles, como puede ser esta de aquí, si queremos quitar este cabello, lo que vamos a hacer es coger nuestra tecla S para nuestro tampón de clonar. Aquí también importante poner capa actual y inferior. Nuestra zona de muestra tiene que ser la más similar a la zona que queremos retocar. Entonces imaginaos que queremos quitar esto de aquí. Vamos a
hacer clic aquí y arrastramos. Aquí donde ahora se ha creado, decimos, este artefacto, vamos a usar el pincel corrector, tecla J, y nos ayudará a difuminar el retoque para que no se note que allí hemos quitado un pelo. Entonces seguimos ahora con nuestra tecla J y de nuevo pincel corrector y arrastramos. Es muy importante acercarnos en estos casos para quitar lo mejor posible nuestra imperfección o lo que nos molesta. Pero ¿por qué en realidad yo estoy usando el tampón de clonar y no el pincel corrector? ¿Por qué? El pincel corrector lo que hace, si yo muestro aquí y quiero quitar esto, es difuminar y va a crear estas imperfecciones que evidentemente no queremos. Entonces, con nuestro tampón de clonar nos acercamos y quitamos, decimos, las intersecciones. Donde tenemos una zona difícil vamos a usar el tampón de clonar, por ejemplo, y cortamos aquí, ¿no? Cortamos esto aquí y ahora sí vamos a usar nuestro pincel corrector para quitar el resto. Y como podéis ver, no se nota nuestro retoque, ¿sí? Seguimos. Esta es una zona muy complicada que vamos a utilizar. Claramente el tampón de clonar. Nos ponemos encima y arrastramos. Es muy importante en ese tipo de retoque respetar la textura. ¿Vale? No tenemos que inventar nada. Es un retoque fino que no se tiene que notar y vamos punto por punto. ¿Ok? El retoque Beauty creo que al final es el retoque más preciso de todos. Trabajar con la piel es muy complicado y se necesita muchísima paciencia. Esa zona de aquí es más sencilla. Cogemos el pincel corrector, reducimos el tamaño de nuestro pincel y lo quitamos. ¿Vale? Si hay alguna zona que queremos repasar con el pincel corrector porque queremos difuminarlo un poquito, podemos hacerlo sin problema. Os recuerdo que estamos con un zoom de 200%, así que evidentemente no se notará desde lejos. Y vamos a ver antes, después. Antes, después. Muy bien. Otra zona bastante complicada es la zona de las venas de los ojos. Y aquí tendremos que usar tanto el pincel corrector como el tampón de clonar. Es muy importante entender cuándo usar uno y cuándo usar el otro. Son dos herramientas clave. Entonces nos acercamos bastante. Aquí al principio cojo el pincel corrector. Recordaos, tamaño de la imperfección. Muestreo y arrastro. Evidentemente, cuanto más limpia es la zona de nuestra muestra, mejor saldrá nuestro retoque. Seguimos. Todo pincel corrector. Ok. El pincel corrector por ese tipo de trabajo es ideal porque nos ayuda a difuminar. Difumina y no se nota nuestro retoque. Eso de los ojos es un trabajo largo, pero si vamos por ejemplo aquí con nuestro pincel corrector, tardaremos nada. Como podéis notar, por cada zona que retoco, mi zona de muestreo cambia. Esto es fundamental. Entonces, ¿cuándo vamos a usar el tampón de clonar? El tampón de clonar, por ejemplo, lo usaremos en este caso. Tenemos aquí una pestaña, cogemos tecla S, el tampón de clonar, nos acercamos todavía más y aquí poco a poco, cogiendo por un lado y por el otro,
vamos a retocar esa zona y ahora de nuevo pincel corrector y ya está. Entonces el tampón de clonar nos sirve cuando hay diferencias de color, como el color negro de la pestaña y el blanco del ojo. De manera de todo similar, aquí haremos lo mismo. Nos acercamos bastante, tampón de clonar, aquí, y ahora tecla J, pincel corrector, y así. Y ahora con el pincel corrector difuminamos un poco esa zona. ¿Vale? Vamos a ver un poco el antes y el después. Si nos alejamos, podéis ver que hemos quitado totalmente las venas y ni se nota. Eso es lo más importante de nuestro retoque. El retoque beauty tiene que ser un retoque natural. No se tiene que notar que hemos retocado la foto. Evidentemente el retoque beauty es uno de los retoques más complejos y por eso nos tenemos que acercar tanto. Evidentemente si queremos subir una foto en Instagram no nos acercaremos nunca al 200%. Nos podemos acercar como mucho a un 25, 50, no más. Nadie notará ese tipo de imperfección. Lo que estoy haciendo es quitar todos los elementos que nos distraen. ¿Vale? Ahora vamos a ver de nuevo un caso particular donde vamos a necesitar el tampón de clonar, que sería esto de aquí, y poco a poco vamos quitando. Ahora pincel corrector y difuminamos. Aquí nos pasará igual, vamos a necesitar de nuevo el tampón de clonar. Entonces tampón de clonar y quitamos esto. Ahora pincel corrector y lo quitamos. Es súper sencillo usar estas dos herramientas juntas. Hay que aprender, hay que practicar un poquito, pero una vez aprendido eso, el retoque será mucho más rápido. Con ese pelo igual, aquí tampón de clonar, aquí de nuevo tampón de clonar, todo el resto lo quitamos con el pincel corrector. Y ya está, súper sencillo. Vamos a ver ahora el resultado y sería este. Perfecto. Último caso de la aplicación. Otro elemento que nos molesta son estos pelos de aquí. Nos acercamos mucho a la zona. Aquí sería lo mismo. Tampón de clonar. Por abajo. Vamos aquí arriba. Zoom atrás. Y quitamos todo. Pincel corrector. Y abajo. Como habéis notado, no hace falta acercarnos siempre muchísimo. En esa zona igual. Tampón de clonar. Aquí igual. Seguimos con nuestro tampón de clonar. Y ahora pincel corrector. Es importante seguir la texture. Ok, vamos a ver este caso específico. Aquí, en realidad, retocando, hemos creado otras imperfecciones. ¿Por qué? Porque la texture no es exactamente la misma. Entonces, volvemos atrás, comando Z, nos acercamos más todavía y vamos por parte, poco a poco. Primero esa zona más oscura,
y poco a poco el resto. Ahora con el pincel corrector difuminamos un poco esa zona. Tampón de clonar. En estos casos quiero copiar la textura de esa zona aquí y aquí hago lo mismo. Lo más importante es aprender cuándo tener un nivel de detalle tan elevado en nuestro retoque, porque evidentemente retocar así nos costará mucho tiempo, muchas horas, y no podemos dedicar tanto tiempo a todas las fotos, sobre todo si son fotos solo para redes sociales. Lo que te estoy enseñando hoy es el retoque de una foto macro beauty. Evidentemente, si vamos a retocar una foto para redes, como puede ser para Instagram, el nivel de detalle de nuestro retoque no tiene que ser tan alto. El uso de nuestras dos herramientas, pincel corrector y tampón de clonar, sería el mismo. Lo único es que no te tienes que acercar tanto. Vamos a ver ahora cuándo tenemos que usar sí o sí el tampón de clonar. Nos acercamos a la zona de los dientes. Como podéis notar, aquí el diente de nuestra modelo no es perfecto, pero es difícil tener dientes perfectos. ¿Qué voy a hacer? Creo una nueva capa, me acerco todavía más, tampón de clonar y poco a poco voy copiando. Voy creando el diente. Mi zona de muestreo va a ser un poco de arriba y un poco de abajo. Voy a reducir el tamaño del pincel porque quiero que sea más definido. Aquí voy repasando. Me acerco todavía más porque quiero que el diente sea lo más recto posible. Y poco a poco dibujamos el diente. Ok. Una vez hecho esto, como podéis notar, tenemos una pequeña variación de color. Ahora sí, vamos a usar nuestro pincel corrector y cambiamos de aquí y voy difuminando. En esa manera el color será más natural. Vamos a ver qué tal. Nos alejamos un poquito. Podríamos hacerlo un pelín más redondo. También esto luego lo vamos a arreglar. Ok. Ahora vamos en el otro lado. Y hemos hecho. Miramos el antes y el después. Os enseño desde lejos. Y eso es un uso estupendo del tampón de clonar. Porque he hecho una nueva capa, simplemente para enseñaros la diferencia con el pincel corrector. Ahora apago la capa 1 donde hemos usado el tampón de clonar y os voy a enseñar lo que pasaría con el pincel corrector. Y lo que pasa es que si me acerco, me crea aquí estas imperfecciones que evidentemente no quiero añadir, porque luego si no lo tenemos que quitar y nos cuesta todavía más. Y podéis notar que también el color, ya que lo difumina, cambia. Entonces mejor usar en estos casos el tampón de clonar. Espero que hasta aquí sea todo claro y que hayas entendido cuándo es mejor usar el pincel corrector y cuándo el tampón de clonar. Por hoy eso es todo, espero que este primer vídeo te haya gustado. Si es así, déjame un like. Si tienes alguna duda, escríbeme aquí abajo. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!